Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la presentación plenaria de la doctora Paulette Levy y me voy a permitir robarle solo un minuto de su tiempo para dar una breve semblanza sobre ella. La doctora Paulette Levy obtuvo en 1971 la licenciatura en Lingüística en la Universidad de Pensilvania y en 1981 su doctorado en Lingüística Hispánica en el Colegio de México con la tesis Las completivas objeto en español, estudio distribucional. Fue miembro del equipo lexicográfico del Diccionario del Español de México durante los primeros 7 años de este proyecto. A partir de 1982, año de su ingreso al instituto, se ha dedicado al estudio de las lenguas indígenas mexicanas, en particular a la documentación y descripción de la lengua totonaca, principalmente la variante de Papantla, Veracruz, que está en la localidad del Carbón, sobre la cual ha publicado estudios diversos de fonología, morfosintaxis y semántica, además de textos orales transcritos y analizados. En 1987 colaboró con la doctora Elizabeth Luna en el proyecto para la fundación del Seminario de Lenguas Indígenas dentro de nuestro instituto y fue la primera coordinadora de esta unidad académica. Es miembro del SNI desde el año 1985. Como docente ha impartido clases en el posgrado en Lingüística de la UNAM, así como en la Escuela Nacional de Antropología, el Colegio de México, la Universidad de Sonora y el CIESAS. Colaboró por un periodo de 2 años en el proyecto Cognitive Anthropology Group del Instituto Max Planck en Holanda. Ha tenido instancias de investigación en la Universidad de Sydney en Australia, en la Universidad de Chicago y en la Universidad de Alberta en Edmonton, Canadá. Fue editora asociada de International Journal of American Linguistics del año 2007 al 2014. Sus áreas de interés son la fonología, la morfosintaxis, la semántica y la tipología. Habiendo empezado con la descripción de la lengua totonaca de Papantla, Veracruz, sus intereses se han ampliado a otras lenguas de la familia y actualmente está trabajando con el totonaco de Coatepec, Puebla. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra. Y como diría Verónica, a la vejez prosodia. A la vejez prosodia. ¿Sabes qué? A mucha honra también. ¿Qué es lo? En la vejez ya se puede hacer eso. Porque se tiene que saber mucho de una lengua para llegar a esto. Entonces aquí estamos. A la vejez prosodia. Todos. Bueno. El totonaco de Coatepec no se mueve. Ah, sí, no, espera. Ya. El totonaco de Coatepec se habla en una zona de la Sierra de Puebla. Es una variante serrana de la familia que comprende, la familia tiene 2 ramas, la del Tepehua y los totonacos, y entre los totonacos hay 4 variantes, el de las tierras bajas, el de la sierra, el norteño y el de Misantla. El fenómeno que vamos a ver, los fenómenos que vamos a ver hoy en día, que son los fenómenos de juntura, son fenómenos específicos de la variante de la sierra. No se encuentran durante 20 y tantos años, estudié Papantla y nunca oí uno, y bueno, no era fonóloga, pero tampoco, sí, o sea, tampoco, sí. El totonaco de Coatepec es una variante que fue la primera que recibió alguna descripción en la familia, una descripción moderna, y la descripción le hizo Norman McQuown, todo el mundo le decía Mac. Fue su tesis de doctorado de la Universidad de Yale. Mac había estudiado una maestría y una licenciatura en germánicas y su doctorado es en lingüística indoeuropea, pero su tesis es sobre una lengua indígena. Empezó su tesis con Sapir, la terminó con Bloomfield. Los que estuvieron en su jurado fueron Worf, que es quien lo mandó a trabajar totonacos, Sturtevant, el de la hipótesis hitita, aquel de la hipótesis hitita, y Swadesh. Swadesh sí hizo la tesis en 1940 y estuvo en México hasta 1942. Swadesh había venido a México a ofrecer sus servicios de su oficio de tipógrafo. Él era linotipista de familia y
vino a ofrecer sus servicios al presidente Cárdenas para hacer tipos, para poder hacer las cartillas. Entonces, desde 1940 a 42, McQuown estuvo en la Escuela de Antropología, en el Instituto Nacional de Antropología, y hay un montón de cartillas hechas por McQuown y Swadesh en esa época. En 1942 los Estados Unidos entraron a la guerra y entonces McQuown se tuvo que enganchar en el ejército y durante su época de guerra trabajó en 165 Broadway. Esa dirección es la dirección del cuerpo del ejército que se dedicaba al estudio de lenguas estratégicas necesarias quizás para un esfuerzo de guerra. Y lo que hizo McQuown en aquella época fue hacer la gramática del turco y hacer un método de enseñanza del turco. El método de enseñanza de esa época era una enseñanza en que participaban a la limón un lingüista y un hablante nativo, y McQuown no lo olvidó porque al morir dejó métodos para 4 o 5 lenguas indígenas, el tzeltal, el maya yucateco, el quiché, y su método de maya yucateco todavía se enseña hoy en día, ¿sí?, con modificaciones en la Universidad de Chicago. McQuown, me encantaría platicarles un chorro de McQuown, pero tengo un poco de prisa. Fue un gran organizador de proyectos. Y entonces prácticamente casi todas las instituciones que tienen que ver con lenguas indígenas en México pueden remontar su pasado a alguien que pasó por las manos de McQuown. En el Colegio de México, Tom Smith-Stark fue su alumno. En el CICINA, el que inauguró el CICINA, ¿sí?, Nicholas Hopkins fue su último alumno de doctorado. Terry Kaufman hizo su tesis de licenciatura sobre tzeltal con McQuown, ¿sí? O sea, mucho de lo que se hizo de estudios de lenguas de Mesoamérica se remonta al trabajo de los proyectos enormes que organizó McQuown en la Universidad de Chicago. Y de hecho, pues sí, Chicago se volvió como el lugar en donde los mesoamericanistas se entrenaban. Una faceta muy fuerte del trabajo de McQuown es una faceta de archivista, ¿sí? Tenía una obsesión por archivar todo, ordenar todo, dejar todo en su lugar, y por ahí de 1965, cuando se empezaron a usar las computadoras, él decidió que tenía que guardar sus materiales en una forma digital, en una computadora IBM de esas 360, y codificó, por lo tanto, sus textos, ¿sí?, de esta manera. Los textos fueron escritos en 1939-1940 por Manuel Oropeza Castro. McQuown, siguiendo a su maestro Sapir, le enseñó a Manuel Oropeza a escribir, y entonces, sí, estos no son textos dictados, son textos escritos por Manuel. 10 años después, Manuel mismo los tradujo al español, y en 1949-1950 vinieron a la Ciudad de México y grabaron los textos. Estos textos fueron leídos por Manuel Oropeza Castro y grabados en un estudio de grabación, por lo cual las grabaciones, ¿sí?, son impecables, ¿sí? Fueron hechas en un estudio de grabación y nadie usó nunca las matrices, siempre se hicieron copias, y de las matrices se hizo una copia digital, que es la que he utilizado yo. Como pueden ver, la manera de codificar fue en la forma de una base de datos, ¿sí? Están puestos cada uno de los campos, y uno tiene que, como tenían solamente el teclado de máquina, se hicieron equivalencias, entonces haciendo cambios consistentes aparece como pueden verlo aquí. Entonces lo que pueden ver aquí, lo que pueden notar es un montón de rayas verticales. Esas rayas verticales, si las cambio por guiones, nos dan algo así. Lo que está en rojo es lo que un totonaquista contemporáneo ve. Así se escribe hoy en día por palabras morfosintácticas, ¿sí?, las variantes de totonaco. Entonces lo que podemos ver es en 3A que hay un montón de segmentaciones que no corresponden a nada en una representación contemporánea, o sea, hipersegmentación. En 3B lo que pueden ver es que
se escribe como un solo chorizo, cosas que hoy en día serían por lo menos 4 palabras. Y el problema no es solamente, ¿sí?, la hipersegmentación o el que no hubiera una correspondencia 1 a 1, sino que en la representación que está separada por líneas verticales hay información de muy diversa índole. Hay división por morfemas, hay división por palabras, hay división donde irían clíticos, hay marca de juntura en 2 niveles, ¿sí?, juntura en el nivel de frase, juntura en el nivel del lexo, y pues esa es sobre la parte que decidí trabajar más para poder dar acceso a la gente a los textos. Si quitamos todo eso y vemos cómo se ven los textos, o sea, cómo se ven los textos, es claro que McQuown antes de coma y antes de punto siempre dejó un espacio. Y de hecho la línea base para hacer estos textos no fue la línea que salió de la forma digital, sino fue la corrección hecha a mano por McQuown de una impresión. Y en esa impresión, siempre que llegaba a faltar un espacio antes de un punto o un espacio antes de una coma, McQuown lo metía. Así es que había una voluntad clara de marcar ese lugar. Entonces podemos ver que antes de punto o antes de coma suceden ciertas cosas. Es el único lugar, una vez que transformé los textos, Juan Antonio Hernández me ayudó a hacer un listado de todo lo que aparecía entre blancos, y un listado tanto directo como inverso, ¿sí?, arreglado por el primer carácter o por el último, y entonces era muy fácil checar ciertas distribuciones. Cierre glotal solamente ante coma o ante punto. Entre todas las cosas que están entre espacio terminan en vocal larga. Entonces, vocal breve se encuentra solamente aquí o en medio de estas secuencias. Por lo cual uno puede ver que esas vocales, en dado caso, eran alargamientos y no estas vocales acortamientos. O sea, no es que se acortaran, si antes de punto tenemos vocal larga y vocal breve, y en los otros contextos tenemos vocal larga, es que las otras se alargan, no que estas se acortan. Si nos ponemos una vez, y estos dominios, digamos, son dominios importantes porque son dominios prosódicos que son necesarios para establecer reglas segmentales que se definen por su aparición en cierto dominio. Si vemos las secuencias más largas, ¿sí?, también tenemos dentro de esas secuencias algunas reglas segmentales que operan, ¿sí?, en ese nivel. Este nivel lo he llamado el nivel de los lexos, para no usar palabra en una lengua polisintética en que no sé muy bien qué es. Y es como morfo, morfema, alomorfo, lexo, lexema, alolexo. Para poder describir esta variante son necesarios, de la manera en que la representó McQuown, son necesarios 4 dominios prosódicos por lo menos. El de frase entonacional, el de frase acentual, los lexos y los morfemas, y cada uno está definido por reglas de juntura fonológica que tienen que ver con segmentos. Las reglas de juntura técnicamente se escriben así, se lo copia Selkirk, pero no es una cosa tan compleja. Tenemos primero en una secuencia lo que uno puede llamar la frase entonacional, aquello separado por punto por coma, que está compuesta por lo que marco con llaves en rojo, que son frases acentuales. Se pueden dar cuenta que una frase entonacional puede tener 2, 1, 3
X número de frases acentuales, y a su vez las frases acentuales están compuestas por los lexos. Las reglas de juntura van a ser reglas que suceden, por ejemplo, al último segmento de una frase acentual o al primer segmento de una frase acentual dentro del dominio de una frase entonacional. Ahora lo vamos a ver. Y el caso que quiero que se fijen es este caso, que es un caso extremo, que es aquel caso en que tenemos una palabra en aislamiento. Entonces, una palabra en aislamiento es a la vez una frase entonacional, una frase acentual y un lexo. Esto va a ser importante más tarde. Entonces, en la representación de los textos voy a usar los triángulos para las frases entonacionales, las llaves para las frases acentuales, los paréntesis encierran los lexos y los otros símbolos serán el igual, que es frontera de clítico, la división por morfema, la juntura entre léxicos dentro de frase acentual, juntura 1, juntura entre frases acentuales dentro de frase entonativa, juntura 2. Cuando en la representación hay más de un paréntesis, opera la regla del paréntesis más externo. Entonces el asunto va un poquito así. Uno tiene en este contexto la palabra escuja, que es trabajar, y aparece con A breve. Si uno lo cambia de dominio y lo pone dentro del ámbito, dentro del dominio de la frase acentual, entonces aparece con A larga. Se pueden ustedes fijar que las frases acentuales están muy caracterizadas. Lo primero que nota uno es que siempre llevan un acento gráfico y nada más un acento gráfico. Son los únicos lugares, es el dominio que define lo que McQuown escribió como acento gráfico. Sea lo que sea a lo que corresponde ese acento fonológicamente. Y entonces uno en el diccionario, tanto en el diccionario inverso hecho por Juan para todos los textos, son 36 textos, casi 4 horas de grabación, más de 3.000 unidades largas. La regla del acento, de este acento gráfico, se determina por peso. El acento cae en la última sílaba si esta es pesada, o sea, si tiene vocal larga, o si tiene sílaba trabada, y pasa a la penúltima en las otras condiciones. Por lo que uno tiene que determinar que este alargamiento no es léxico, sino es postléxico. Es una de las cosas que sucede después, cuando se juntan las palabras ya en discurso. La serie de reglas que define cada uno de los lindes, esta variante tiene reglas segmentales en ambos lindes, en los 3 dominios, de hecho en los 4 dominios. ¿Sí? Reglas segmentales para cada uno de esos, los definí en otro trabajo, pero vamos a ver un poquito cómo funcionan. Cierre glotal, como dije hace rato, aparece solamente en el dominio de frase, aparece en superficie solamente en el dominio de frase entonacional. Entonces, sí, ahí aparece chishku, hombre, aparece con cierre glotal, pero si aparece a final del lexo, desaparece el cierre glotal, y si aparece al final de frase acentual, hay un alargamiento. Ahora, los segmentos del margen izquierdo, ¿sí? La clase pertinente es la de las obstruyentes no continuas. Si aparecen en frase entonacional, principio de frase entonacional, no hay prenasalización. Si aparecen al principio de frase acentual, hay prenasalización. Si aparecen al principio del lexo, no hay prenasalización. ¿Sí? Entonces vamos a ver más o menos cómo se ve. Tenemos, sí, aquí tenemos una obstruyente que aparece en este dominio, por lo tanto no es prenasalizada. Tenemos otra obstruyente que aparece en este dominio, por lo tanto no es prenasalizada. Este es el dominio de los lexos, este es el dominio de la frase entonacional, pero tenemos una obstruyente en el dominio de una frase acentual y aparece prenasalizada.
Entonces aquí tsuku, en el dominio en que está, no es prenasalizada, pero tsuku en este dominio será prenasalizada. Entonces podríamos decir que prosódicamente las palabras tienen 5 o 6 formas que uno puede escuchar de acuerdo al dominio en donde aparezcan. Una especie de resumen es algo así. A principio de frase entonacional no hay prenasalización. Cada una de las frases acentuales se caracteriza por un acento o por vocal larga al final. Al principio de frase acentual sí hay prenasalización, pero al principio del lexo no hay prenasalización, al final hay una marca de acento, vocal larga. Entre lexos, si la clase es de resonantes, aparecerá una H, ¿sí? Aparece una resonante más una H, y después hay reglas para el final, que es en esta posición, es la única en esta posición no es la única, es una posición donde puede ir vocal breve y es una posición donde puede ir saltillo. O sea, no se las tienen que aprender de memoria, nada más tienen que entender un poco la lógica, ¿sí? En cada dominio tenemos reglas de izquierda, margen izquierdo, margen derecho, ¿sí? Y de acuerdo al dominio en donde están, aparecen estos segmentos. Entonces, la primera pregunta que surgió es, bueno, pero ¿qué cosas que sean más que palabras aparecen dentro de uno de estos frases acentuales? ¿Sí? Se dan cuenta que la frase acentual está hipercaracterizada, a la izquierda prenasalización, a la derecha vocal larga y una marca de acento. Realmente está hipercaracterizada. Y se acuerdan que tenemos el caso de frases acentuales con muchos lexos. Entonces, ¿qué cosa irá ahí adentro? Bueno, hay varias estructuras que son una sola frase acentual y muchos lexos. Por ejemplo, el intensificador más el adjetivo más una cópula, liwi, shalkitit, shuanit, muy flojo era, aparece siempre como una sola frase acentual, hay un solo acento. Una segunda estructura es un sustantivo más una cópula, ¿sí? Una predicación nominal. Entonces uno tiene dentro de frase acentual, ¿sí? Era hombre, se volvió hombre, o el gavilán se volvió gavilán, ¿sí? O el hombre se volvió gavilán. Una tercera estructura que aparece en una sola frase acentual es la de adverbio más verbo. Aquí tenemos, por ejemplo, tzaj, ¿sí? Se fue directito, llegó directito hasta ahí, pero esta es una abreviatura de una estructura que puede ser muy larga, dado que estamos en una lengua polisintética. En esta sola frase acentual puede aparecer un clítico que es el subordinador, un adverbio de la clase -2, que son los adverbios iniciales de oración, o sea, cuyo ámbito es toda la oración, un adverbio de la clase -1, cuyo ámbito es la predicación, el complejo verbal, que todo mundo sabe que puede ser de medio metro, y entre el complejo verbal y estos adverbios pueden aparecer varias otras cosas, ¿sí? Un auxiliar tsuku, empezar, un pronombre indefinido, etcétera. O sea, estas frases acentuales pueden ser muy complejas, por eso en una primera visión yo quería llamarlas frases fonológicas. ¿Pero por qué no? Porque hice la cuenta de cuántas sílabas había en las frases acentuales de un texto. Y para mi sorpresa, ¿sí? El promedio no era lo que esperaba yo en una frase fonológica, 6, 7, 8 sílabas. Si a uno le dicen, ese es el ritmo, eso es lo que marca tal, búsquenlo tal, aquí no, para nada. Las más abundantes, con mucho, eran las bisílabas. Después seguían las trisílabas, después un montón de monosílabos. Y en el texto, que fue el texto 4, solamente unos cuantos chorizos así de largos. Entonces, viendo un poco el corpus, ¿sí? Ya vimos frases acentuales que tienen muchos lexos, esos ya los vimos. Ahora hay que ver cuáles son el tipo de constituyentes sintácticos que siempre son una frase acentual ellos mismos, ¿sí?
Y después hay que ver qué tipo de construcciones sintácticas son siempre formadas por muchas frases acentuales. Las que tienen muchos lexos, ya las vimos, son predicado nominal, predicado verbal, predicado adjetivo. Son los constituyentes sintácticos que siempre son una sola, son por ejemplo los sustantivos cuando son frase nominal. Les repartí por ahí una hojita que tenía textos. En el 2.3 encontrarán que los hijos, sí, esta es una frase acentual, era más bien para que vieran luego cómo se ve un texto. O bien, en la primera oración del texto que les repartí, la punta del cerro, o sea, una frase de parte más todo, tanto la parte como el todo son por sí mismas una frase acentual. Los sustantivos relacionales, por ejemplo, debajo del árbol, que uno pensaría que pueden formar un constituyente sintáctico, el sustantivo relacional es una frase acentual, su complemento, el árbol, es otra frase acentual. Los pronombres personales siempre son una sola frase acentual, estén donde aparezcan. Los pronombres relativos, ¿sí?, son una frase acentual. Fíjense muy bien que aquí tiene prenasalización y después en lo que sigue no bloquea la prenasalización. Entonces, uno tiene que decir, es una frase acentual y esta es otra frase acentual. Es una de los monosílabos que McQuown escribía incluso sin acento, ¿sí? Y este nos da la pista de cuál fue su criterio para poner los blancos. Su criterio para poner los blancos nos parece, y digo nos porque aquí están estos, que ahora les cuento, nos parece que quizás no haya sido el acento, ¿sí? La mayor parte, o sea, los tres más comunes son monosílabos. ¿Qué significa eso de un monosílabo acentuado? ¿Sí? O sea, ¿qué significa eso de un monosílabo acentuado? Entonces, el criterio de McQuown parece haber sido más bien el criterio de estos fenómenos de Sandy externo. O sea, ¿cómo voy a representar este totonaco? Pues voy a poner todo lo que pueda para marcar estos criterios de Sandy externo. Otro constituyente que parecía sorprendente que fuera siempre su frase acentual es un demostrativo dentro de una frase nominal, ¿sí? Tamanchku, ¿sí? Aquel hombre, siempre los demostrativos están en su propia frase acentual, no hacen constituyente. Y quizás más sorprendente, los adjetivos tampoco hacen constituyente. Y quizás lo más sorprendente, y nadie me lo quiere creer, porque todo mundo tiene sus propias ideologías, pero no hay frase verbal por criterios prosódicos. El objeto siempre es su propio constituyente prosódico y nunca se agrupa con el verbo. O sea, prosódicamente no existe frase verbal. Y bueno, no todo el mundo se está persinando aquí, pero sí hay algunos que se persinan. Que sería, bueno, hoy en la mañana me di cuenta que puse un sujeto, pero créanme lo que lo busqué en todo el corpus, no hay ni una sola vez en que la frase nominal objeto esté en la misma frase acentual de su verbo, a pesar de que el verbo, ¿se acuerdan que puede ser un chorizo larguísimo? Otros constituyentes sintácticos que siempre son frase acentual son todo tipo de adverbios, adverbio de tiempo, de modo, de cantidad, etcétera, algunas conjunciones, aunque todas las subordinantes son clíticos y aparecen en la misma frase acentual del verbo subordinado. Entonces, busquemos ahora cuáles son las construcciones sintácticas que siempre tienen más de una frase acentual y que uno esperaría que fueran un constituyente y prosódicamente no lo son.
Pues una frase nominal hecha de un demostrativo, ahí va de nuevo, y su sustantivo. Una frase poseída, el poseído y el poseedor son dos frases acentuales, no hacen constituyente prosódico. Una frase locativa tampoco hace constituyente prosódico. Una frase verbal con los auxiliares preverbales, con la excepción de tsuku, que es empezar, no hace constituyente prosódico. Y tampoco la frase verbal. Entonces, para retomar un poco, ¿cuáles son las construcciones sintácticas que aparecen siempre en una frase acentual? Todas las que tienen que ver con predicación. Todo lo demás, cada cosa, es su propio constituyente prosódico. Por supuesto que esto tiene que continuar, porque con estas cosas tan cómodas uno puede ver bastante claramente cuándo se mueven los constituyentes de su lugar o del lugar en que uno los esperaba. Y si yo estuviera solamente en el proyecto filológico de hacer accesible lo que McQuown había visto, pues creo que ya más o menos está hecho. Los textos se verían un poquito demasiado alambicados porque tienen muchísimas cosas, ¿sí? Que si los triangulitos, que si las llavecitas, y tienen, ¿sí? O pecado, información de muchos niveles descriptivos, que eso es lo que no se acostumbra, pero sería bastante fácil que alguien ya tuviera acceso a los textos y a qué es lo que representaban. Lo que pasa es que cuando los hice dije, bueno, para los totonaquistas del futuro, los próximos totonaquistas que vean esto, pues a lo mejor les interesará. Y pues la próxima que los vio fui yo. Y fíjense que me interesó porque ahora hay todo un montón de cosas que simplemente no entiendo. Primero es la marca gráfica de acento de McQuown. ¿Qué representa? Estoy en un proyecto de colaboración con Néstor Green para investigar exactamente qué significa en estos textos, una vez que ya unimos a los textos escritos con las grabaciones, qué significa, y las primicias vienen en noviembre. Pero aquí van algunas de las preguntas que nos hacemos. ¿Se acuerdan que hay un montón de monosílabos con acento que hay, sí? Y que el criterio que se usó claramente fue el criterio de los fenómenos de Sandy externo para representar esto por escrito. Entonces, las preguntas que tenemos es, bueno, todas las lenguas de la familia se han descrito, con sus variaciones, como lenguas de acento dinámico demarcativo, determinado por el peso de la última sílaba, de la última mora, no, de la última sílaba. Para todo el corpus del textos de Coatepec, gracias a Juanito, esa regla se sostiene sin ninguna excepción. Para todo el 350 páginas del apéndice léxico de la gramática de McQuown, esa regla se sostiene sin excepción, ¿sí? O sea, tenemos acento demarcativo en, como les guste, a mí me gusta decir en la última y si no, salta a penúltima. Si ustedes piensan que la generalización es que las lenguas son en penúltima y si no, salta a última, bueno, como quieran. La primera pregunta que surge es, entonces, ¿se acuerdan de que una palabra en aislamiento puede ser al mismo tiempo una frase acentual y al mismo tiempo una frase entonacional? Entonces, la pregunta que uno empieza a hacerse es, cuando se habla de acento léxico en esta lengua, ¿es porque se hizo en aislamiento? O sea, porque se estudiaron palabras en aislamiento y no en texto, y lo que estamos viendo realmente no es acento léxico, ¿sí? A lo mejor es acento frasal. Y entonces la primera pregunta que nos hicimos Néstor y yo es, bueno, vamos a ver a qué suena esto, ¿sí? Vamos a ver cómo suena. Y Néstor, que es raudo y veloz, se agarró las primeras 1000 vocales para meterlas a Pratt, cortarlas y hacer medidas.
por medidas brutas de las puras vocales, intensidad, duración, tonía, no salió nada. No salió nada. No es, ¿sí? No tenemos una pista fonética de intensidad, tonía o duración. Sí medimos las vocales cortadas. Entonces uno empieza a preguntarse qué clase de cosa podría ser esto, qué tipo de cosa es algo que en efecto escuchamos. Si hacemos una representación un poco como la de Tobí, uno sí ve que entre frases acentuales uno tendría que dejar un intervalo por lo menos de un número 2, sino de un número 3. Uno sí oye los intervalos, uno sí oye la prominencia, pero ¿quién sabe a qué obedece esa prominencia? Esa prominencia podría ser, qué sé yo, una curva melódica que aparece en todas las frases acentuales, podría ser algo que pasa en la primera sílaba y en la última, que le da a uno un perfil. O sea, simple y sencillamente todavía no sabemos, y sí sabemos que lenguas tan exóticas como el francés no tienen acento léxico, tienen acento de frase. ¿Sí? Así es que no sería una cosa tan espeluznante que este totonaco no tuviera acento léxico, sino tuviera acento de frase. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las pistas fónicas? Pues entonces hay que ver, porque también podría ser una cuestión métrica. Yo me acuerdo que hace meses Paco me dijo, empieza a ver la estructura métrica. Podría ser una estructura métrica porque para una variante cercana que tiene fenómenos de juntura, pero solamente en el margen derecho, las vocales alargadas, su descriptora, que es Gaby Lobato, que le encanta su variante, es una variante serrana también y que siempre se la anda mostrando a uno porque es una variante que tiene una cantidad de síncopas espeluznantes, ¿sí? Síncopas, síncopas, síncopas. Y entonces en esa variante es claro que parte de lo que está pasando es que si uno tiene una palabra como chiwish y hay síncopa de la segunda, chiwish, aparece una I para poder pronunciarla en texto. O sea, son algunas de las junturas fonológicas de la variante de Gaby, son fenómenos de reparación del texto una vez que se aplicaron tantísimas síncopas. También en este texto, también en estos textos hay algunas cosas que uno quisiera decir que no son juntura fonológica, sino que son ese fenómeno de reparación en el texto. Entonces estamos explorando primero para ver cuáles son los argumentos que podemos utilizar para decir aquí hay acento de frase y no acento léxico, porque tiene, o sea, y si uno quiere hacer una descripción fonológica de esta variante, uno tiene que dar la estructura del léxico con respecto al acento. Entonces habrá lexos que tendrán un lugar donde, si está en el nivel prosódico adecuado, recibirá el acento. Habrá otros lexos que no tengan acento, habrá unos que pueden estar afuera y adentro. Uno tiene que dar, si uno quiere hacer una descripción fonológica de esta variante, pues la descripción del léxico con respecto al acento. Si uno estuviera trabajando con una lengua para la cual hay hablantes, pues existen maneras de hacer pruebas, ¿sí? Uno pone 3 palabras, la primera tiene el acento en la primera y la segunda, y uno hace este tipo de oraciones y uno puede ver si hay acento, o sea, acento frasal. Aquí hay que controlar absolutamente todo, entonces uno tiene que cortar la última frase acentual, porque en la última frase acentual donde va el acento, ahí va la entonación, entonces uno no quiere tener esa información, uno tiene que quitar la primera frase acentual de una unidad porque es posible que ahí también hubiera fenómenos de entonación, y después tiene que controlar, ¿sí?, de 2 sílabas, de 3 sílabas, de 4 sílabas, de sílabas breves, sílabas largas, para tratar de ver si uno puede argumentar que el acento, como quisiéramos pensar, es acento de frase.
Para estos estudios, y ya voy a terminar, para estos estudios de prosodia, realmente hay dos tipos de marcos en teoría lingüística. Está el enfoque sintáctico, ¿sí?, representado por gente como Selkirk, Nespor y Vogel, Hayes, y está el enfoque entonacional, representado por Beckman, Pierre Humbert, Huhn. El enfoque sintáctico trata de predecir a partir de la estructura sintáctica dónde se darán estos fenómenos de Sandy externo. Y todos los intentos han sido siempre a partir de ciertas configuraciones. Por ejemplo, Selkirk habla que aparece en el borde izquierdo o el borde derecho de una proyección máxima. Nespor y Vogel usan la noción de núcleo más modificador o núcleo más especificador como su posibilidad para predecir en dónde aparecerán estos fenómenos. Hayes usa una forma modificada de mando C. El enfoque entonacional parte de gente que trabajaba en laboratorio para hacer síntesis y reconocimiento del lenguaje. Así es que lo que quieren hacer es cómo se reconocen fónicamente estas cosas, no en gramática, sino en discurso hilado. Y es, por lo tanto, por donde tenemos que empezar nosotros, porque lo único que tenemos es discurso hilado. Y si yo les quisiera decir cuál es la pregunta que en este momento me atormenta, está bien puesta en esta cita de Huhn, que es la que lo hizo para el coreano se quería hacer a partir de reglas gramaticales. Ella hizo todo un estudio que muestra que en coreano no hay acento de prominencia, hay frase acentual determinada por una melodía y definida también por segmentos, o sea, también hay fenómenos segmentales. Y entonces ambos modelos proponen una jerarquía, más o menos se puede hacer una equivalencia entre los niveles de una jerarquía propuesta por prosodia sintáctica o propuesta por enfoque entonacional, y la pregunta que uno se hace es, en una lengua que tiene tantísimos fenómenos de segmento, ¿qué pasará con la información, ¿sí?, que aparece en F1 por fenómenos de F1, ¿sí?, o por cuestiones rítmicas? ¿Será una jerarquía si uno trabaja por cuestiones de entonación o de métrica, y otra jerarquía si uno trabaja con las junturas? ¿O habrá armonía, o habrá un nivel se define por unas, otro nivel se define por otras? Y sobre esto realmente se sabe muy poco, o sea, todavía no se ha estudiado. Entonces, bueno, pues le agradecemos mucho a Macuam, ¿sí?, que nos haya dado un material que en este momento parece que despierta preguntas que son interesantes para el campo. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo suficiente para preguntas o comentarios. Yo lo único que estoy impresionada, de veras es un trabajo, ¿cómo se diría? Pues muy pionero en filología. Pionero también, por lo visto, en lingüística, ¿no? Y es un trabajo pionero en filología, trabajar prosodia en filología, ¿no? ¡Qué barbaridad! Ahora, eso es una maravilla, la verdad, qué padre. La otra cosa que genera un montón de gusto es que se empiezan a desarrollar esas sinergias tan urgentes, y qué bueno que en esto
adoctrinamiento de jóvenes. Hace ya el promedio de muchas cosas. Qué bueno que están trabajando juntos, qué bueno que también colaboró en eso. Son proyectos. Estas cosas no se pueden hacer solo. Exactamente, lo que quiero decir es eso, que son proyectos de un coeficiente de dificultad, el clavado es de un coeficiente de dificultad altísimo. Entonces, cuando yo decía esto de que esto se hace cuando uno está viejito, no es cierto, pues es porque ya tienes a una totonacista, tú sabes correctamente que no vuelvo a llevar eso. Tienes a una totonacista distinguida, de verdad, que lleva ya de carrera larga, y pues qué bueno que entre alguien que tiene trabajo en lenguas otomantes, con lenguas tonales, que le apasiona también, porque no todo el mundo le apasiona prosodia, fonología. Y sí, es un gusto tremendo que se estén creando estas sinergias. Y sigan, porque son muchas preguntas. Y una muy importante es decir, bueno, en esa época, ¿cómo es posible que Macuao lo haya documentado? Es porque la lengua lo amerita, ¿verdad? Es porque la lengua lo amerita. No, creo que además de que porque la lengua lo amerita, el que haya hecho su doctorado en indoeuropeo, se sabía muy bien su sánscrito. Y entonces se sabía muy bien todos los asuntos de dónde esperar sandhi externo, sandhi interno, ¿sí? Y los oyó y los documentó y tuvo la suerte de encontrar una lengua que le respondiera, o sea, que le respondiera con tantos segmentos. Y después quedó marcado de por vida y a todas las lenguas les buscaba fenómenos de sandhi y ya no los volvió a encontrar. Fue tu mala fortuna como sintactista encontrar porque era lo que tenía esto. Mi mala fortuna como fonóloga haber encontrado pues una lengua que tenía demasiada sintaxis semántica y otras de literatura, vida y todo lo demás. Ok, y entonces por eso se obsesionó. La gramática está llena de términos de gramática del sánscrito, entonces yo en totonaco tengo que hablar de compuestos tatpurusha y bahuvriji. Porque eso es la tradición filológica donde se formó, y eso es lo que él estaba. Hombre, pues este es un proyecto muy de vanguardia. Gracias. En prosodia, qué bueno que prendieron las penas. Sí, las penales se van cuando uno está haciendo esto, no tanto descubrimientos. Hombre, qué listo. Gracias. Mario. Bueno, igual, Paulette, muchas gracias. Súper interesante todo lo que presentas y creo que haces completamente honor al pionero en seguir con ser como tan puntillosa y delicada en todas las anotaciones, ¿no?, de los datos. Y me parece increíble, como tú dices, a nivel tipológico, tanta sincronía segmental y prosódica. Es muy, muy interesante. Tengo un par de preguntas. Una, seguramente lo has pensado, es qué posibilidad hay de hacer algunas pruebas prosódico-sintácticas con variantes vivas, ¿no?, con hablantes actuales. Y la otra es qué hay sobre el acento secundario, si tiene alguna cuestión relevante. Por supuesto. La primera es, sí, a mí me cuentan que hay gente que habla todavía la variante, en Coatepec ya no se habla, pero que en las rancherías alrededor hay gente que habla la variante. El problema con cuestiones de prosodia es que la prosodia cambia mucho y muy fácil. Y entonces hasta que no estuviera yo bien segura de cuál era el sistema de este totonaco, ¿sí?, no puedo ir a campo a buscar gente, grabar y tratar de ver si es exactamente lo mismo o suficientemente parecido. Creo que sí hay y ese sería el próximo paso. Y la segunda pregunta, pues por supuesto, se ve que eres el fonólogo. Porque por supuesto hay un acento secundario que estamos tratando de ver si es siempre en la primera sílaba o en la primera sílaba pesada, si es en el primer morfema, si no es, ¿sí? O sea, ¿en dónde va?
La cosa con esto es que, pues, los textos están leídos. Tenemos un solo hablante, que es hombre además, ni siquiera podría ser una mujer, ¿sí? Más expresiva. Entonces, pues tenemos ciertos límites, porque si tú crees que se ven unas curvas, o sea, este totonaco suena muy plano, pero sí suena a ta-ta, 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 ¿sí? En algún momento, si quieren escucharlo. O sea, sería las frases acentuales, digamos que no tienen muchas subidas y bajadas, ¿sí? Serían los macrorritmos que le llaman, serían bastante planos. Los microrritmos tienen todos los fenómenos de síncopa y tal y tal y tal, los microrritmos pero los macrorritmos son bastante planos. Entonces sí, creemos que si hay acento secundario, es más, que a lo mejor los clíticos son los que cargan el acento secundario, ¿sí? Entonces eso es exactamente lo que estamos buscando para ver si estas frases se definen por fenómenos de los dos lindes más que por prominencia de una de las sílabas. Sí. Yo quisiera hacer nada más un comentario. ¿Es por mí? Sí. Nada más un comentario porque pues no sabía que se estuviera trabajando hacia aquí, ¿no? Hace 25 años estuve yo en la Universidad de Salamanca con Martín Ruiz Pérez. Él era pues, matemático, pero era filólogo clásico. Y empezó a trabajarse en la universidad la computadora, una Hewlett Packard también, y él empezó a trabajar la métrica del griego, la métrica antigua, y verdaderamente yo no entendí nada, o sea, yo nunca trabajé eso, porque me pareció demasiado complicado, porque no teníamos ni siquiera los textos en griego, ¿verdad? Los construimos ya posteriormente, pero sí se trabajaba de una lengua no hablada, antigua, y que además hacia mediados del siglo pasado en Alemania se empezó a trabajar la métrica antigua y no se había trabajado tan bien. Sí, la ventaja que tienen ustedes con el griego y bueno, con el latín es que hay versificación y que hay pautas métricas de versificación que le dan a uno pistas y tal. Pero sí, este es un ensayo para todos nosotros que hacemos lingüística documental de qué puede hacer el próximo lingüista si ya no hay hablantes de la lengua que dejamos documentada. Y sí, empiezan a haber estudios de prosodia sobre corpus de texto de lenguas que ya no se hablan. Oleta, aparte de expresar mi fascinación con tu trabajo y el gusto de ver lo que estás haciendo, poder seguir todos los pasos reconstructivos de actualización de estos textos críticos de la IBM, no sé cuál. Aparte de eso, me resuenan algunas de tus afirmaciones en un sentido no necesariamente prosódico. Puedo decir que toda la evidencia que estás encontrando de la falta de constituyentes me pone en un tono tipológico, me manda un verso tipológico, y tu afirmación de que posiblemente las marcas, digamos, no corresponden en el glosario, diccionario, vocabulario, o que están respondiendo a la atención al elemento aislado. Me manda una sensación que siempre he tenido de que el diccionario no tiene nada que decir. Bueno, no es teórico, no es teórico. Y no solo no es teórico, porque no es un meta, sino que transforma la lengua al aislar las entidades. Yo lo he vivido, digamos, a nivel de significado. El diccionario para mí no es una buena respuesta de lo que es los diccionarios, no son para mí una buena respuesta para entender la significación en las lenguas naturales, en el uso, en los procesos, con su flexibilidad, sus ajustes. A nivel de significación siempre el diccionario para mí es una herramienta útil, importante, pero no me dice el significado de las lenguas naturales. Y ahora con lo que tú me estás planteando, siento, o digamos, me haces ver que el diccionario no nos dice sobre prosodia o
sobre configuración cómica necesariamente. Mira. Y nada más un punto más. Y sobre el diccionario, el punto que siempre me ha inquietado es la reflexividad y cómo la mirada modifica lo que uno ve en la lengua. Y por el lado tipológico, me fascina estar percibiendo, porque yo si fuera un oyente o un niño que está aprendiendo esta lengua y realmente tiene estos cortes y estas delimitaciones, me está sugiriendo, eso sí que es una locura alucinatoria mía, pero puesto que tienes una lengua polisintética con marcación en el verbo de miles de componentes, quizá cuando procesas una lengua de esa dimensión, todo lo demás está dando información complementaria, entonces estás teniendo pautas de estructura informativa y la sintaxis está dentro del complejo verbo plural, ¿no? Entonces, realmente cuando visito los trabajos que ustedes hacen, es donde encuentro el lenguaje humano y no sabes cómo aprecio que me lleves a la vecina. ¿Sí? Gracias. Mira, tengo dos observaciones sobre lo que dijiste. Una, el asunto de no determinar el acento por pura elicitación de palabras, era una especie de aguas, colegas, porque puede ser peligroso, porque una palabra en aislamiento es una frase entonacional y porque una palabra en aislamiento, ¿sí? Entonces, ahora que ya sabemos más, digamos, y que tenemos que ir al campo, pues tenemos que tener mucho cuidado de checar verdaderamente qué pasa con el acento y no por mera elicitación. Lo segundo que era, pues quien me conoce ya sabe por dónde iba la bolita, es que esta es una lengua para la cual es muy difícil hablar de una sintaxis de configuración, ¿sí? Y que si todas las teorías sintácticas quieren predecir los fenómenos prosódicos a partir de configuraciones, pues entonces tenemos un problema. O sea, entonces tenemos un problema. La otra cosa que no dije es que los lugares que se encuentran en una sola frase acentual son los lugares que en las gramáticas, por ejemplo de Papantla, son lugares fijos en la sintaxis, ¿sí? O sea, hay reflejos de este fenómeno, ¿sí? Todo se mueve, pero lo que cae dentro de una sola frase acentual suele ser un lugar de orden fijo en la gramática de Papantla. Y pues por último, de lo que dice Ceci, pues la ponencia plenaria de Donna Hertz fue una maravilla, porque en ella, sí, Donna Hertz es una sintaxista más allá del bien y del mal, trabajó hace 40 años una lengua endemoniadamente difícil, hizo una sintaxis en que habló de todas las construcciones que ustedes quieran pensar que son difíciles y complejas, causativos, anticausativos, pasivos, antipasivos, todo lo que quieran, y sus relaciones y tal y cual, y en su tesis dejó dicho, pero yo todavía no sé cómo se usa todo esto en discurso y me disculpo con ustedes. 40 años después, empieza su plenaria diciendo, sí, en discurso en esta lengua, Halkomelem, no aparece ni una sola vez ninguna de las estructuras que yo describí con tanto cuidado en mi sintaxis. El discurso se arma de otra manera. Entonces, evidentemente, y esta es una gramática sí de la época, porque era una gramática, o sea, cuando yo alguna vez le pregunté a Suárez, oiga Suárez, ¿pero por qué hace esa fonología Macuaun así? Suárez me contestó, pero así, porque alguien tiene que hacer una fonología en donde se represente todo lo que un oyente oye, no lo que un hablante produce. Y entonces no hemos tenido fonologías para el oyente, hemos tenido fonologías para el hablante. Y esta es una fonología claramente para el oyente. Es toda una teoría de la recepción. Tenemos de literatura y Rodrigo. Pensando en términos de documentación lingüística, ¿no? Digamos, o sea, uno produce distinto tipo de textos, ¿no? O sea, textos enfocados para autolingüistas, como el libro que tú editaste por
del IPEC, ¿no? O por lo que inventamos en Italoca, ¿no? Textos para la comunidad, pero al fin y al cabo, digamos, un poco me preguntas, con base en esta experiencia, ¿qué tipo de representación textual es la que crees que puede ser más útil? O sea, porque finalmente, digamos, cuando uno está preocupado por producir textos para la comunidad que todavía existe, ¿no? Uno puede, por ejemplo, privilegiar escribir una ortografía práctica que elimina absolutamente todos los fenómenos que tú puedes escribir ahora gracias a la hipersegmentación de McCown, ¿no? Entonces, digamos un poco, quisiera escuchar como tu reacción a esto y un poco lo que creo es que en verdad necesitamos no un nivel de representación, sino muchos, ¿no? Ahora, por otra parte, al mismo tiempo me pregunto si el hecho de que haya, digamos, la facilidad de incluir los audios en los textos, si elimina la necesidad de esta hipersegmentación. Yo creo que si hubiera oído los audios, por supuesto que hubiera oído la nasalización, la prenasalización, hubiera oído las vocales largas, hubiera oído los saltillos, pero que yo hubiera hecho el análisis si no lo tuviera representado en su nivel de representación, no sé, ¿eh? O sea, no sé. Solo si hubieras estudiado sánscrito. Entonces, y por otro lado, yo digo, bueno, un solo hablante y grabado y leyendo, pero la mayor parte de los estudios de prosodia se hacen con hablantes que leen respuestas a oraciones que han hecho. Entonces, el hecho de que sea pero a uno también le preocupa, porque estuve preguntando a los franceses, ¿sí? ¿Qué pasa con su liaison? Y entonces resulta que hay ciertos lugares de la liaison en que uno los tiene que decir a fuerza, porque si no, no está hablando francés. Entre el artículo y el sustantivo, les enfants. Pero en otros lugares, los maestros no las enseñan, porque no es habla corriente. Entonces, por ejemplo, c'est un enfant, esa liaison es una liaison demasiado pedante. Esa cosa no sabemos aquí, pero espero que porque haya sido un registro cuidado, leído, ¿sí? Sea que salen tan sistemáticamente, o sea, porque al principio uno es muy respetuoso de sus antecesores y tal, pero al principio lo que uno dice es a ver si esto es cierto, a ver si tanta maravilla es cierta, oigamos todos los tales y tales, ahí está, oigamos todos los tales y tales, ¿sí? Entonces, pues no sé, yo creo que si McCown no hubiera hecho este análisis, es muy posible que yo no lo hubiera visto. ¿Qué quieres que te diga? O sea, no tenía los instrumentos. O sea, hoy en la mañana le estaba diciendo a Néstor que me fui ayer a la gramática, de la juntura en toda su gramática tiene 5 páginas, ¿sí? No tenía los instrumentos conceptuales, no tenía, ¿sí?, el vocabulario, no tenía la manera de poderlo expresar, pero sí lo vio, y lo vio tan bien que lo hizo en la representación de sus textos. Entonces, no sé, creo que no hay una respuesta fácil. Hay que hacer mucho, pero hay que dejar un pedacito muy analizado, siento yo. Su respuesta sería justamente necesitamos muchos niveles de representación. Muchos niveles de representación, pero no saltarnos, o sea, porque a veces en nuestra angustia de que estas lenguas ya se van a morir, sí, vamos a grabar mucho, sí, vamos a grabar mucho, vamos a filmar mucho. Si nosotros no dejamos un trozo lo más analizado que podamos, bueno, a lo mejor los lingüistas del futuro tienen más coco que uno, ¿sí? Entonces sí creo que nuestra responsabilidad es analizar hasta dónde nos dejen nuestros instrumentos conceptuales, un pedacito, no todo. Y los textos son lo más valioso. En la gramática de McCown nunca jamás entendí que era la juntura, ni nadie, ni Naiden, ¿eh? Ok, gracias. Muchas gracias, Paulette.